Señor, te damos gracias por ser nuestra provisión, por ser nuestra ayuda, por cumplir según tu palabra, que tú tienes puertas y ventanas de los cielos abiertas y has derramado tu bendición en sobreabundancia en nuestras vidas. Gracias, Señor, a aquellos que están pasando algún tipo de necesidad. Sabemos y entendemos que tú eres nuestra provisión, Señor. Pero también mides nuestra fidelidad y queremos ser fieles a ti, fieles con nuestros diezmos y con nuestras ofrendas. Te damos gracias y las traemos delante de ti en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Entonces, que recuerde que puede escanear el código QR que está apareciendo en su pantalla y enviar el comprobante a contabilidad@templobelen.org o al WhatsApp que está también apareciendo allí en pantalla. Tenemos unos anuncios y viene nuestro riel de entrenamiento ahorita en el mes de agosto. Vamos a empezar entonces con los cursos que serán el domingo 7 de agosto. Cursos como Navegando y Planeando, un curso espectacular para que se capacite nuestro equipo de trabajo de nuestra célula abierta. También tendremos nuestro curso Vida de Cristo, donde podremos aprender demasiado de nuestro Señor Jesucristo, no solamente su genealogía, sino también todo lo que fue su vida y carácter aquí en la tierra. Y después nos vamos a ir para el miércoles. El miércoles recordemos que los cursos son de manera virtual. Entonces el miércoles tendremos cómo administrar el dinero. Este curso excelente que nos da principios de cómo nosotros debemos administrar el recurso que el Señor ha puesto en nuestras manos. Y también está misiones transculturales. Cómo como iglesia podemos hacer misiones aquí, allá, orando, yendo, dando, pero también entendiendo la cultura a la cual estamos predicando y hablando de nuestro Señor. Y el sábado 13 de agosto tendremos 3 cursos bien interesantes. Número 1, 3D, donde tenemos que aprender cosas importantes en nuestra disciplina alimenticia y un poco más. También tendremos nuestro curso Casados y Muy Felices. Excelente curso donde podremos identificar algunas dificultades que estemos viviendo como pareja, darle una buena solución respecto a la palabra de Dios. Tendremos nuestro curso también de Esto Creemos, un curso muy importante si estás previo a bautizarte, entonces haces este curso que tiene que ver con doctrina. Cómo nosotros como Asambleas de Dios Templo Belén nos identificamos según la palabra y sobre estos principios doctrinales basamos nuestra vida y comportamiento. Además tenemos el 30 de julio, muy importante, nuestro Encontrarte. Encontrarte, Julio, tiene que ver con cine. Si te gusta el cine, si te encanta el cine, vamos a tener 6 cortometrajes, una noche de cortometrajes de Cineforo. Y allí estaremos con los productores, hablando con ellos de cada una de esas producciones. No siendo más, les invitamos a que recibamos la palabra del Señor. Bendiciones. Bendiciones para todos nuestros queridos y amados hermanos y hermanas de Templo Belén. Templo Belén, nuestra casa, casa de pan, donde podemos experimentar el amor de Dios, porque Él entregó a su Hijo Jesucristo para amarnos a todos y por eso somos hijos del mismo Padre. Hermanos, como iglesia, para nosotros es muy grato compartir, crecer, madurar, ayudarnos y apoyarnos unos a otros. Así que por eso oramos, por eso agradecemos, por eso hacemos cosas juntos. Están todos bienvenidos a nuestras reuniones presenciales, pero mientras estén lejos o en las oportunidades que no puedan congregarse, pues continuaremos con esta forma de bendición para poder suplir precisamente lo que todos necesitamos, compartir la palabra de Dios. En el día de hoy queremos iniciar, como siempre, haciendo oración misionera, pero dándole gracias a Dios porque el Señor ha sido bueno y tenemos la oportunidad de buscar de Él, caminar con Él y experimentar juntos su amor. Padre que estás en los cielos, yo te doy gracias por cada uno de mis hermanos y hermanas, Señor. Tú conoces sus familias, sus trabajos, sus anhelos, pero lo más importante es que todos tenemos la oportunidad de, caminando juntos como iglesia, Señor, ir a tu encuentro, Dios. Todos los momentos que nos congregamos, que tenemos un mismo sentir, podemos orar, podemos compartir, podemos ayudar, podemos construir y bendecir. Señor, es por eso que somos iglesia misionera,
porque hemos recibido y por eso hoy te doy gracias, porque tú nos das, nos sanas, nos restauras. Si hay algún enfermo, es sano en el nombre de Cristo Jesús. Si tenemos necesidad de desahogarnos y empezar a reconsiderar muchas cosas en nuestra vida, donde necesitamos un consejo, aprender a compartir con otros, Señor, para aprender de ellos que son también creyentes, pues tenemos la oportunidad de reunirnos, tenemos la oportunidad de compartir. Gracias por cada uno de nuestros pastores y líderes, oh Dios, gracias porque nos podemos ayudar mutuamente, pero todo ello con un fin, experimentando esas bendiciones, crecer y madurar para luego llevar el Evangelio a otras personas desde aquí hasta allá. Oramos especialmente por aquellos lugares donde está cerrada la puerta del Evangelio, pero no a las personas. En estos sitios, que son muchos en el mundo, no reciben pastores ni misioneros, pero sí están recibiendo personas por sus profesiones, por sus capacidades, que invierten o que van en busca de un trabajo o en fin, o son trasladados por una empresa de un país a otro. Y muchos de estos creyentes, oh Dios, viven la fe, porque antes que cualquier cosa somos creyentes y podemos orar, podemos agradecerte y podemos compartir de lo que somos y de la transformación que tú has generado en todos nosotros. Y eso empieza a dar testimonio a mucha gente en otros lugares del mundo. Oro especialmente, inclusive creyentes, amigos nuestros de nuestra iglesia que están en algunos países difíciles, Señor, me refiero a difíciles para recibir el Evangelio, pero allí tenemos creyentes que en medio de su trabajo empiezan a compartir la fe. No hay puerta que se cierre para evitar que el Evangelio llegue. Y por eso oramos y clamamos, Señor. Y mientras caminamos en esto como iglesia misionera, tú continúas haciendo grandes cosas en medio nuestro. Así que yo le digo, Señor, a todos mis hermanos, crean, reciban de parte de Dios, porque Dios es el mismo ayer y hoy y sigue obrando. Ahora permítenos conocer de tu palabra y crecer juntos en Cristo Jesús. Amén. Nuestra reunión de los miércoles procura un poco crecer en la intercesión y la oración, y por eso es que hemos venido tratando temas relacionados a ella precisamente. Pero hoy quiero compartir, continuando con la oración, cómo precisamente la oración surte efecto. Inclusive nosotros los seres humanos a veces clamamos a Dios sin haberle conocido mucho, porque hay que reconocer que las personas no hacen usualmente o no tienen la costumbre de leer la Escritura. Y esto hace que no puedan conocer realmente a Dios a través de la palabra, porque no la han entendido. Sin embargo, con aquellos vestigios de tradición, por lo menos en esta parte del mundo, muchos tienen prácticas religiosas. Y en medio de esas prácticas hacen oraciones a Dios sin tener conocimiento de la Escritura. Hay que considerar que es muy complejo y muy difícil crecer en el Señor cuando no se lee la Escritura. Sin embargo, la oración, cuando se hace creyendo, es tan poderosa que hay un caso en la Biblia de un religioso que no quería a los cristianos, no quería nada con ellos, es más, los perseguía. Y en medio de ir en contra de Cristo, él oraba. ¿Cómo oraba? Vamos a leer entonces un poco la historia del apóstol Pablo y empezar a notar cosas importantes donde el Espíritu Santo, que es el autor realmente del libro de los Hechos, porque son las manifestaciones poderosas del Espíritu Santo a través de los apóstoles, opera en una persona como Pablo. Y yo deseo que para aprender esto y para interceder mejor, creer a la historia de Pablo y entender que él, antes que el famoso Saulo, Paulus o el gran apóstol, empezó como tú y yo, una persona que tenía sus creencias, no quería de Dios, andaba perdido y tuvo un encuentro con Jesucristo. Y ahí empieza todo un desarrollo del Espíritu Santo obrando en una vida. Como lo hizo con él, lo hace con nosotros. Y esto nos va a dar una pista o una orientación, un bosquejo para empezar a orar, no solamente por nosotros, por nuestros hijos y por los demás, por cosas que son muy importantes. Y aquí me refiero a que si vamos a pedir, hemos aprendido que la oración es mucho más que pedir, pero que si vamos a pedir, empecemos a pedir por cosas que honran el nombre de Dios y que realmente destacan la obra que Él quiere hacer en nosotros. Recordando que las necesidades físicas, de sanidad, aún emocionales, vienen por añadidura. Esto es, podemos pedir por esas cosas, pero toda esta añadidura viene cuando nos acercamos a Dios. Y por eso debemos permitir que el Espíritu Santo nos guíe. Entonces vamos a leer en el libro de Hechos, el capítulo
9. Una historia bella y hermosa. Y vamos a permitir al Señor que nos ayude a entender. Vamos a leer una parte, luego compartiremos un poco más de la Escritura. Y esto más que una enseñanza es como aprender a orar con las historias bíblicas. Entonces no procuro en esta ocasión hacer una disertación o una interpretación o hacer una gran hermenéutica para trazar una predicación como tal, sino dejarnos guiar por la Escritura y ver, no desprevenidamente, pero sí identificarnos con un personaje tan importante como Pablo. Dice la Escritura así, capítulo 9 de Hechos. Mientras tanto, Saulo pronunciaba amenazas en cada palabra y estaba ansioso para matar a los seguidores del Señor. Así que acudió al sumo sacerdote, le pidió cartas dirigidas a las sinagogas de Damasco para solicitarle su cooperación en el arresto de los seguidores del camino que se encontrarían allí. Su intención era llevarlos a hombres y mujeres por igual, de regreso a Jerusalén encadenados. Al acercarse a Damasco para cumplir esa misión, una luz del cielo de repente brilló alrededor de él. Saulo cayó al suelo y oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, preguntó Saulo. Yo soy Jesús, a quien tú persigues, contestó la voz. Ahora levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Los hombres que estaban con Saulo se quedaron mudos porque oían el sonido de una voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos estaba ciego. Entonces sus acompañantes lo llevaron de la mano hasta Damasco. Permaneció allí ciego durante 3 días sin beber ni comer. Padre, es tu palabra y con suma urgencia la necesitamos. Glorifícate, Señor, y ayúdanos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, conociendo un poquitico esta historia, no la leímos toda, pero hay algunos apartes más. Luego que está en esta condición, es limitado, porque precisamente, y no estoy tratando de hacer una alegoría de la historia, no, es literalmente lo que le pasó a Pablo. En aquella ocasión era Saulo, aunque no necesariamente porque Dios le haya cambiado el nombre, sino porque el nombre en el pueblo donde él era originario, de los judíos, se decía Saulo, pero luego ya en el latín y con los romanos, del cual también era ciudadano, pues Paulus o Pablo. Entonces es importante notar que aunque él era religioso, no le garantizaba tener un entendimiento de Dios. La religión nos hace a nosotros, tal vez tradicionalistas, tener una cultura religiosa, nos hace sentir bien un poquitico con nuestra espiritualidad, por lo menos litúrgica, donde hacemos cosas para entender por lo menos o creernos que estamos haciendo algunas prácticas que honran a un Dios. Sin embargo, eso no garantiza que estemos caminando de la manera correcta. Para eso es necesario tener un encuentro con Dios. Y aunque sabemos que por causa de ese encuentro majestuoso y por el efecto de la luz brillante, él quedó ciego, literalmente lo creemos, es lo que dice la historia, también podemos entender que no solamente había una ceguera física de la cual necesitaba ser sano, y ahí viene la obra del Espíritu Santo. ¿Qué era lo que estaba haciendo Dios con Pablo? Era mucho más que sanarle de lo físico. Él necesitaba descubrir sus ojos a una realidad. Por eso, entendamos esto, era muy religioso, pero no conocía al Señor. Y este es un buen punto de partida para hacer oración. Por nosotros mismos. Tal vez llevamos años en la vida cristiana. ¿Por qué muchos creyentes abandonan los caminos de Dios en medio de excusas, de culpas de otros, quejándose, decepcionados de los seres humanos? Y yo siempre me he preguntado, bueno, si tú vas a dejar de seguir al Señor por el error de un ser humano, pues es una contradicción, porque precisamente Dios es el que corrige al ser humano para que no cometa más errores. Entonces, lo más natural es que vamos a encontrar en medio nuestro, aún entre los creyentes, muchos errores. Precisamente por eso necesitamos de Dios y de la obra del Espíritu Santo. Pero la tradición religiosa, no importa cualquiera que sea, inclusive aquella que se ufane de tener la Escritura como parte importante en la vida, no garantiza que tú y yo realmente tengamos un encuentro poderoso con el Señor Jesús. Tendríamos un encuentro con la religión. De hecho, muchas veces es precisamente la tradición religiosa la que nos impide conocer al Señor. Podemos contar su historia,
Podemos leer el texto, pero necesitamos un encuentro verdadero con Jesucristo para que nuestras escamas de los ojos sean quitadas, para que el velo se corra y podamos ver al Señor. Ahí es necesario que invirtamos mucho tiempo de nuestro esfuerzo y nuestra oración. Padre, yo oro por la iglesia, oro por nosotros, Señor. Oro por nuestros amigos, Señor, para que entendamos que la religiosidad o aquellos emprendimientos litúrgicos o aquellas prácticas que nos hacen sentir muy espirituales no son las que garantizan que haya transformación. Necesitamos un encuentro con tu Hijo Jesucristo. Por eso te pedimos hoy que nos ayudes en Cristo Jesús. Amén. Otra cosa muy bonita que pasa en esta historia es que luego cuando el Señor habla con Ananías le dice el versículo 10, ahora bien, había un creyente en Damasco llamado Ananías. El Señor le habló en una visión y lo llamó. Ananías. Sí, Señor, respondió. El Señor le dijo, ve a la calle llamada derecha, a la casa de Judas, y cuando llegues pregunta por un hombre de Tarso que se llama Saulo. En este momento él está orando. Le he mostrado en visión a un hombre llamado Ananías que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Pero Señor, exclamó Ananías. Bueno, paramos allí un momentico para ir redondeando. Y notemos una cosa interesante. Dios escuchaba la oración de este hombre. Un hombre que no conocía al Señor. De hecho, en la narración que ya leímos, el famoso pasaje que la Reina Valera le dice, ¿quién eres, Señor? Le dice Pablo a Jesús. Y le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Y luego le dice, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y es interesante esta porción bellísima que nos muestra la Reina Valera, por ejemplo. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. O sea, tú te resistes a mí, me persigues a mí y yo soy ese Señor quien se está presentando. Entonces, en medio de ese conflicto, que inclusive muchos de nosotros tenemos de una u otra manera, tenemos conflictos porque nuestra manera de ver la vida, de pensar, nuestra religiosidad, a veces, como ya dijimos, nos impide llegar al Señor, por lo cual hay que orar y ya oramos por lo menos un poco. Pero en este punto, la gran pregunta es, ¿cómo oraba Saulo? ¿Cómo oraba Saulo? Todos conocemos la historia. Él tuvo que ser doblegado. Necesitó un encuentro con Jesucristo. Y es así, de esa manera, en un encuentro con Jesucristo, que empezamos a tener el toque directo del Espíritu Santo. Recordando que Jesús dijo, yo me voy, pero os dejaré al Consolador. Hago un llamado a nosotros mismos, a la iglesia. Yo tengo luchas como ustedes, todos tenemos luchas. Pero necesitamos indiscutiblemente de la acción del Espíritu Santo en nuestras vidas. Hemos venido hablando de la oración. El libro de los Hechos está lleno de momentos de oración. Pedro y Juan lo hacían. Y lo hacían conociendo a Jesús. Pero aquí encontramos a Saulo, que no oraba, pero no conocía al Señor Jesús. Inclusive podríamos encontrar el detalle de Felipe y el etíope. El etíope leía las escrituras y creo que hacía oraciones, pero no entendía. ¿Cómo hacer para entender? ¿Cómo hacer para que tengamos un cambio rotundo? Luego, por la historia sagrada, descubrimos que Saulo, ya el gran apóstol, hizo grandes cosas en las manos de Dios. ¿Cómo ocurrió esa transformación? Repasemos simplemente. El poder del Espíritu Santo en la vida de Pablo demuestra que Dios es poderoso, tiene poder sobre la terquedad del ser humano. La luz de Dios brilla más que la luz del hombre. El hombre ataca o lucha contra Dios. No fue Jacob el único que luchó con el ángel. De alguna manera Dios le dice a Pablo, hermano, usted está peleando contra mí. Solo un encuentro con Jesús. Y muchos han estado en la presencia de Jesús, pero le han ignorado porque no saben quién es. Por eso necesitamos que el yo soy, el Señor Jesús, se revele. Y aquí es donde el Espíritu Santo está obrando en muchas personas que todavía no conocen a Jesús. ¿Cómo explicar
las visiones que tienen, por ejemplo, los musulmanes en muchos países del mundo. Cómo explicar personas que no tenían acceso a las escrituras y de alguna forma tuvieron un encuentro extraño, donde luego lo asocian. Cuando un creyente les predica, le dice, oye, pero es que Dios a mí en algún momento me habló, pero no sabía quién era ese Señor. ¿Cómo entenderlo perfectamente? ¿Cuánta gente hay orando? ¿Cuántos de aquellas personas, nuestros familiares o amigos, que tienen sus expresiones religiosas aún absurdas? Algunos ni creen en Dios, pero en los momentos culminantes o los momentos difíciles de la vida empiezan a aclamar de alguna manera, de alguna forma. ¿No será que Dios, en medio de su misericordia, aunque su oración no sea la mejor, Dios está escuchando? Y de tal manera Dios estaba escuchando que le dice al mismo Pablo, usted va a ir a buscar allá. Yo le he mostrado a él, Ananías. Dios empieza a operar. Ahora, operaba por su soberanía, ya tenía escogido a Pablo. Sin embargo, también está escuchando la oración. Nuestro Señor, el gran yo soy, se revela. Y lo que empieza a suceder, cosa por la cual tenemos que orar, que Dios nos ayude a ser obedientes. Porque una de las cosas más complejas y difíciles es la obediencia. Y Jesús, desde el primer momento en el encuentro, que Él se reveló a Saulo, el mismo Dios, cuando se compenetra con Él, le enseña de plano, ve y haz esto, yo soy tu Señor. Una oración muy importante. En medio de crisis, en medio de problemas, en medio de tentaciones, no olvidemos, enseñémosle a nuestros hijos, Dios es nuestro Señor. No puede ser nuestra autosuficiencia, no puede ser nuestro orgullo, no puede ser nuestra dependencia de cosas humanas, de prestigios humanos, de capacidades humanas, de religiosismos o de aquella experiencia que nos da la vida, aunque inclusive seamos religiosos expertos como nosotros los pastores. El Señor de nuestras vidas es Jesús. Entonces, hay que reconocer esto y luego vendrá la obra del Espíritu Santo para que esa autosuficiencia que todos tenemos sea derrumbada. Cuando derribamos esa autosuficiencia por el poder del Espíritu Santo, razón por la cual debemos invertir mucho tiempo en oración, entonces, honrando a Dios, aceptaremos a otros y aquellos entenderán que hay una autoridad especial en nosotros. Podremos esperar en Dios. Y como dice la Escritura, que allí el apóstol, bueno, todavía no era el apóstol, allí Saulo va a esta calle y tiene un encuentro, no solamente con Jesús, sino ahora con las personas de Jesús, cosa por la cual también tenemos que orar. Entonces notemos, para resumir, todos esos aspectos de terquedad, rebeldía, de oposición, todos aquellos religiosismos que tengamos que pensamos que somos buenos por eso, no sirven de nada. El Espíritu Santo obra, derrumba todo esto y en un encuentro con Jesús empezamos a ver claramente. Pero al ver claramente, Dios va a estar operando en nosotros. Y de tal manera lo va a hacer que transforma y cambia nuestras vidas. Y luego de esto, en esa experiencia maravillosa, nosotros podemos actuar de la forma en que Dios quiere. Pero es importante, además del encuentro con Jesús, del poder del Espíritu Santo, encontrarnos con otros creyentes que a veces son difíciles como Ananías, pero que cuando obedecen a Dios empiezan a ayudar a otros, nos ayudamos unos a otros. La acción plena de Dios a través de Jesucristo, el Espíritu Santo, de la iglesia y de la palabra. Por estas cosas es importante y necesario orar permanentemente. ¿Cómo es tu experiencia con el Señor? ¿Qué es lo que está pasando y está sucediendo? ¿Cómo Dios nos empieza a romper, derribar el montón de paradigmas que no solamente ocurren en aquellos religiosos, sino aquellos consagrados? Tenemos aquí el caso del mismo Ananías, donde después de que le dice, Señor, he oído mucha gente hablar de las cosas terribles que este hombre les ha hecho a los creyentes de Jerusalén. Además tiene la autorización de los sacerdotes principales para arrestar a todos los que invoquen tu nombre. El Señor le dijo, ve porque Él es mi instrumento elegido para llevar mi mensaje a los gentiles, a reyes, como también al pueblo de Israel, y le voy a mostrar cuánto debe sufrir por mi nombre. Así que Ananías fue y encontró a Saulo, puso su mano sobre él y dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, quien se te apareció en el camino, me ha enviado para que recobre la vista
y sea lleno del Espíritu Santo. Al instante algo como escamas cayó de los ojos de Saulo y recobró la vista. Luego se levantó y fue bautizado, después comió algo y recuperó las fuerzas. Qué linda conclusión. El poder del Espíritu Santo estaba actuando en todo esto. Pero no solamente estaba actuando en aquel religioso que ni sabíamos cómo oraba, porque no conocía a Jesús. También el Espíritu Santo estaba obrando en el ya creyente Ananías. Hermanos, debemos orar para permitir la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Debemos orar para permitir el discernimiento de tal manera que aquellas personas que hasta le tenemos miedo, y yo me pongo a pensar cuántos familiares o amigos que queremos que conozcan del Señor. Yo conozco algunos compañeros, que fueron compañeros míos de estudio, donde son tan escépticos y abominan tanto las cosas de Dios, algunos no las cosas de Dios, pero sí los cristianos, que yo digo, Señor, pero sí será posible. Entonces me veo un poquitico como Ananías, con esa imposibilidad por causa de lo que observamos humanamente. ¿No será que Dios está llamando a muchas personas, que los está tocando con el poder, con su poder, el poder del Espíritu Santo? ¿No será mejor pedirle al Señor que nos ayude a obedecer para ayudar a otros, aunque parezca que su situación es terrible? Y entonces, todos llenos del Espíritu Santo, podamos ver claramente, caminar por la vida, seguir el camino y cumplir el propósito que Dios tiene con todos nosotros. Estas historias nos llevan a entender lo práctico del Evangelio. Tú y yo somos instrumentos como el apóstol Pablo. ¿Cuántas cosas el Señor quiere hacer contigo? Y lleguemos a una conclusión para orar, terminar orando. Decirle, Señor, de pronto estoy muy entretenido en las cosas del mundo. Tengo mi forma de ver la vida cristiana. Yo estoy viviendo la vida cristiana como a mí me parece y estoy seguro que así debe ser, pero estoy equivocado, Señor. Perdóname, oh Dios. No es suficiente con ser religioso. Necesito un encuentro contigo cada día, cada momento. Señor, yo quiero ser instrumento en tus manos. ¿Cuánta gente está necesitada? Dios le dice a Pablo, mira, vas a ir a los reyes, vas a ir a los gentiles, vas a ir a los judíos. ¿A cuántas personas Dios quiere que nosotros vayamos? ¿A cuántas personas Dios quiere que nosotros nos manifestemos como un Ananías? ¿Cuántos de nosotros estamos siendo llamados? Padre que estás en los cielos, necesitamos intensamente de ti. Necesitamos la obra de tu Santo Espíritu, y así como repasamos esta historia, Señor, y vemos evidentemente la obra de tu Santo Espíritu de manera directa, explícita, Señor, necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Necesitamos una iglesia en el siglo XXI que cree en tu poder. Sí, en medio de las luchas nos necesitamos unos a otros, aunque veamos a unos Saulos que como que no entienden las cosas. Señor, ayúdanos, porque tú estás escogiendo personas que no esperamos. Ayúdanos a abrir nuestros ojos. Me pregunto, Señor, en medio de esta lectura de tu palabra, una simple lectura de tu palabra, ¿quién estaría más ciego en algún momento? Porque normalmente decimos, pues el que tenía escamas estaba ciego. Pero aquí encontramos que Ananías tampoco podía ver. O sea, todos necesitamos de ti. Señor, yo bendigo a cada uno de mis hermanos. Levanta a cada uno de los creyentes de Templo Belén, Señor. Ayúdanos a no distraernos con las cosas del mundo. Ayúdanos a crecer, a madurar y a caminar como iglesia. Nos necesitamos unos a otros. Oh Dios, yo te pido tengas misericordia de aquellos creyentes que piensan que la vida cristiana se lleva de manera individualista y quieren vivir una vida cristiana alejados de otros creyentes, alejados de la iglesia. Señor, nos necesitamos unos a otros para corregirnos, para ayudarnos, para orar juntos, oh Dios, para ser llenos del Espíritu Santo, para imponer las manos, para ser instrumentos delante de ti en un mundo necesitado, Señor. Por eso, oh Dios, gracias por cada uno de los creyentes. Ahora bien, Señor, ayúdanos, porque aquellas personas que nos parecen difíciles, como Ananías lo vio, Señor, también pueden tener un encuentro contigo. Ayúdanos a comprender en esta historia múltiples razones de oración. Por eso intercedemos en este momento. Y yo te pido, mi querido hermano y hermana, que pienses en aquellas personas que son difíciles. Dile, Señor, tú quieres hacer una obra, tú quieres llamarlos a ellos. Úsame, Señor.
Y si de pronto apenas estás llegando a conectarte con nosotros, oh Dios, he sentido un toque, pero la verdad es que yo no he sido muy creyente o he sido muy religioso, pero necesito un encuentro contigo. Todos necesitamos un encuentro contigo para ser corregidos y para caminar en bendición. Para tu honra y gloria y bendición de millones, desde aquí hasta lo último de la tierra, en Cristo Jesús, te lo pedimos y te damos las gracias, oh Dios. Amén. Pues muy bien, mis queridos hermanos, este es un ejemplo de cómo una historia bíblica nos ilustra y nos enseña tanto para ver la obra de Dios y por qué cosas debemos orar, qué cosas enfrentamos, y esas cosas a enfrentar necesitan de una persona que se consagra a Dios en oración para decirle: Señor, ayúdame en estos aspectos. Y de esta forma podremos madurar y crecer, ayudarnos unos a otros, y que nuestras oraciones sean muy bíblicas. El Señor te tiene como instrumento. Todos podemos ser útiles en las manos de Dios. Que aprendamos a orar mejor, que caminemos en su voluntad. Que Dios bendiga su familia, que Dios bendiga su trabajo, que Dios bendiga toda su vida, todos los suyos, porque cosas bellas y lindas, aunque a veces pareciera que no, en nuestra incapacidad de ver, Dios tiene preparadas para nosotros. El Espíritu Santo corre el velo y veremos grandes cosas en el nombre de Cristo Jesús. Bendiciones para todos y nos encontraremos de nuevo en una próxima ocasión. Dios les bendiga.